constante registra una presión de 5 centímetros de mercurio cuando su bulbo está en contacto con el agua en el punto triple. Calcular la presión que indicará cuando el bulbo está en contacto con el agua en el punto de ebullición normal. Entonces, lo primero que hay que saber es identificar qué es el punto triple y qué es el punto de ebullición normal correspondientemente con sus temperaturas absolutas. El punto triple, que está por acá representado por esta gráfica, nos muestra un sistema cerrado donde dentro de él está el agua en los tres estados de la materia. Por eso se le conoce como punto triple, donde está en forma de sólido como hielo, en líquido como agua líquida y en gaseoso como vapor. Y esto está en un sistema cerrado. Entonces, por acá tenemos como dato, y por acá tenemos como otro dato en la gráfica, del agua en el punto de ebullición normal, donde se encuentra en su estado líquido, pero que al recibir calor empieza a evaporizarse y libera gas. Entonces, lo que necesitamos para resolver el problema que nos está diciendo es identificar las temperaturas absolutas para cada punto del agua, donde por teoría la temperatura absoluta para el punto triple es igual a 273,16 grados Kelvin. Y esa vendría a ser la temperatura 1. Y por acá tenemos la temperatura 2, que es la temperatura del punto de ebullición normal, que es igual a 373,15 grados Kelvin. Y entonces, teniendo las temperaturas absolutas, nos piden calcular la presión en este sistema, que lo vamos a llamar como una presión 2, que es la que no conocemos y nos pide calcular el problema. Pero por acá nos está diciendo que la presión en el punto triple, cuando el bulbo está en contacto con el agua en el punto triple, es igual a una presión 1, que vendría a ser, por dato del problema, 5 centímetros de mercurio. Teniendo esos datos, vamos a apoyarnos de la ley de Gay-Lussac para un gas a volumen constante. ¿Qué nos dice? La ley de Gay-Lussac para un gas a volumen constante nos dice que la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y eso se relaciona como que la presión 1 por la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac para un gas a volumen constante nos dice que la presión 1 es a su temperatura absoluta, o sea, la temperatura 1, como también la presión 2, una presión 2 es a su temperatura absoluta, es decir, una temperatura 2. Como vemos en la ecuación, podemos reemplazar los datos que nos está pidiendo para poder encontrar la presión que nos piden en el segundo sistema, en el punto de ebullición normal. Tenemos entonces, la presión 1 es la presión en el punto triple, es decir, 5 centímetros de mercurio. 5 centímetros de mercurio, dividido sobre su temperatura 1. Y la temperatura a la que se encuentra en el punto triple, dijimos que por teoría es 273,16 grados Kelvin. Y eso va a ser igual a una presión 2, que es la que nos piden calcular. Entonces la presión 2 dividido sobre su temperatura 2. Y por teoría la temperatura en el punto de ebullición normal es igual a 373,15 grados Kelvin. Tenemos 373,15 grados Kelvin. Por lo tanto, como nos piden calcular la presión 2, haciendo un arreglo de la ecuación mandamos esto a multiplicar y nos queda 5 centímetros de mercurio multiplicado por 373,15 grados Kelvin
dividido sobre 273,16 grados Kelvin es igual a la presión 2. Entonces, tenemos esa expresión que podemos simplificar las unidades de la temperatura Kelvin y la temperatura Kelvin. Por lo tanto, nos queda esta expresión: 5 centímetros de mercurio, 5 centímetros de Hg, es igual, multiplicado por esta división, 373,15 sobre 273,16, que efectuando esos datos en la calculadora nos da como resultado 1,366, y eso es igual a la presión 2. Por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a 1,366 multiplicado por 5 y las unidades centímetros de mercurio. Entonces, 1,366 por 5, operando en la calculadora, nos da como resultado 6,83 centímetros de mercurio. Y eso vendría a ser igual a la presión 2 en el punto de ebullición normal. Conclusión por análisis de los datos: por la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la presión de un gas a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura. De eso se deduce que una presión 1 es a una temperatura 1, como una presión 2 es a una temperatura 2. Y efectuando todos los cálculos a partir de la teoría de las temperaturas absolutas, nos da que la presión en este punto es igual a 6,83 centímetros de mercurio. Y esa sería la respuesta.